Cuando Rusia envió el poder de sus miles de tanques a Ucrania, nunca esperó que esos tanques fallaran. ¿Cómo podrían hacerlo? En febrero de 2022, al iniciar la invasión de Ucrania por Vladimir Putin, Ucrania carecía del blindaje que Rusia llevó al campo de batalla. Después de más de 3 años y medio y más de 11.000 tanques destruidos, la ventaja de blindaje de Rusia se ha evaporado. Pero no solo la destrucción de tanques rusos se ha convertido en una especialidad de Ucrania. Capturar los tanques para usarlos contra Rusia es otro truco bajo la manga. Ucrania ha provocado la peor pesadilla de Rusia, ya que frecuentemente los tanques rusos les disparan de regreso. El 8 de septiembre, Sensa publicó una entrevista interesante en la que su corresponsal, Violeta Kotoka, habló con un miembro de la famosa unidad Da Vinci. Ese soldado, llamado Vladimir Lutsik, ahora sirve como parte del primer regimiento de asalto de esa unidad. Nada de esto parece notable, pero todo se vuelve interesante al notar que hay una razón para que este regimiento exista. Ucrania continuó capturando tanques rusos. Kotoka escribe que la unidad Da Vinci nunca debía tener un brazo mecanizado. La idea no parecía posible hasta que una unidad dirigida por Dmytro Kotsubailo, conocido como Da Vinci y héroe oficial de Ucrania, capturó un tanque ruso en la primavera de 2022. Los soldados de Da Vinci se llevaron el tanque y pronto buscaron más capturas. Tanques rusos adicionales fueron capturados por la unidad de Da Vinci en semanas posteriores, incluyendo blindados en Izium, Kupiansk y Borovan. Poco después, la unidad de Da Vinci había formado el primer regimiento de asalto. Este regimiento es el primero y único que lucha contra Rusia, usando únicamente tanques rusos capturados. Las primeras hazañas de Da Vinci permitieron la creación de un ciclo, como informó 1945 en diciembre de 2022. Los primeros tanques que capturó su unidad permitieron formar un regimiento y motivaron a otros soldados ucranianos a capturar tanques propios. Para diciembre de 2022, Ucrania tenía suficientes tanques rusos para usarlos y capturar más blindados. Un video en el canal de YouTube de 1945 mostró el ciclo en acción, mostrando un T-72B3. Este tipo de capturas empezaron a ocurrir por toda Ucrania. Cuantos más tanques perdía Rusia, más blindados podía conseguir Ucrania, usando los mismos tanques y vehículos blindados que capturaban. La humillación de Rusia se agravaba con cada captura. Y pronto llegó al punto en que Ucrania tenía cientos de tanques rusos sirviendo como parte de su ejército, en lugar de los de Rusia. Para septiembre de 2023, Radio Free Europe informaba que Ucrania había capturado aproximadamente 500 tanques rusos que desde entonces se habían vuelto en contra de sus dueños. Esa cifra es notable, considerando que Ucrania solo tenía entre 800 y 900 tanques antes de que Putin invadiera. La estrategia de captura y reutilización de Ucrania aumentó su suministro de tanques en más del 50% tras año y medio de guerra. Además, la mayoría de los tanques que Ucrania capturaba eran modelos soviéticos antiguos, como variantes de T-72 y T-64, así que Ucrania no solo estaba consiguiendo tanques, sino que estaba capturando tanques con los que ya estaba familiarizada, ya que eran exactamente los mismos tipos de tanques que tenía en sus propios arsenales. Regresando a la entrevista de Kotoka con Lutsik y la captura inicial del tanque que lo empezó todo, Lutsik dice que participó en esa primera captura de un tanque después de haber sido aceptado en la unidad Da Vinci. En parte porque le encantan los equipos militares, Lutsik dice que todos los que han servido con él lo saben. Tiene un amor especial por los vehículos que viene desde su infancia, cuando solía desarmar motocicletas y volver a afamarlas. Más tarde, trabajó en un vehículo de combate de infantería, que describe como similar a un tanque, solo que con un volante en lugar de palancas. Y fue gracias a esta habilidad con el equipo que se convirtió en parte de la unidad Da Vinci. Un día, dice, otro miembro de Da Vinci, a quien llama Yurko Kaputsa, corrió hacia él para hacerle una pregunta. Los rusos se han retirado. Hay equipo, pero nadie ha despejado el área todavía. ¿Estás listo para ir a recuperar un tanque? Lutsik dice que siempre estaba listo para algo así que salió a recoger lo que, según él, creía que sería un trofeo. Les proporcionaron un cabrestante y la unidad logró sacar el tanque ruso abandonado de un cruce. Al tener el tanque en terreno plano, los soldados hicieron un descubrimiento. Pero Kaputsa y yo logramos encender el tanque y lo condujimos por su propia cuenta hasta Bakhmut.
Incluso tenía municiones y estaba completamente abastecido, dijo Lutzyk. Surgió la idea de que Rusia no solo dejaba tanques inutilizados por Ucrania con minas y otras armas. El miedo a los contraataques ucranianos hizo que los operadores de tanques rusos abandonaran vehículos aún funcionales. Este abandono fue un problema para Rusia desde el inicio de la guerra. El Independent informó en abril de 2022 que ver camiones de suministro y equipos abandonados se volvió común. Así que se formó la idea. Si Rusia no va a usar estos tanques, Ucrania bien podría aprovechar los regalos que las tropas de Putin estaban dejando atrás. Lo primero que había que hacer, dice Lutzyk, era regresar al cruce, donde Rusia había dejado el tanque capturado. Después de eso, surgió la idea de avanzar más, para ver qué más se había dejado en el cruce y si algo más podía recuperarse y ponerse en uso. Así que fuimos y, efectivamente, había mucho equipo abandonado. Algunos vehículos no podían moverse y otros estaban tan dañados que no valía la pena recuperarlos, le cuenta a Kotoka. La unidad Da Vinci reemplazó baterías y trabajó en el equipo dañado todo lo más silenciosamente posible. Al final de su misión, Lutzyk y Kaputsa salieron con 2 vehículos de combate de infantería, o IFVs, además del tanque que habían capturado. Esos vehículos de combate de infantería luego se usaron para entrenar a los soldados ucranianos sobre cómo operar los futuros vehículos que Ucrania capturara. La captura del tanque y 2 vehículos blindados consolidó el estatus de Lutzyk en la unidad Da Vinci. Se volvió miembro oficial y comenzó a recolectar tanques donde podía, incluyendo los 3 mencionados en el video. Lutzyk y sus compañeros recuperadores de tanques pronto se ganaron fama entre los soldados rusos. Rusia sabía que sus tanques recuperados eran usados en su contra. Así que Rusia empezó a no poder algo que suele hacer cuando sabe que van a retirarse de un lugar. Poner trampas explosivas. En otro tanque hallamos una granada sin seguro bajo el asiento del conductor, comenta Lutzyk. Si levantábamos el asiento, explotaba. Por suerte, vimos ese regalo. Ya sabíamos que debíamos buscar esas sorpresas, también las dejaron en los vehículos en Bilohorivka. Los soldados ucranianos iban aprendiendo sobre la marcha, pero Rusia ya ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a dejar pequeñas sorpresas para Ucrania. El Instituto Liber de West Point destacó esta estrategia devastadora y a menudo innecesariamente insensible que Rusia ha estado implementando desde el comienzo de la guerra. En abril de 2022, escribió sobre cómo los servicios de emergencia de Ucrania revelaron que habían descubierto la asombrosa cantidad de 1.500 explosivos ocultos en una pequeña aldea llamada Dmitrivka, todos abandonados por los soldados rusos en retirada para matar a cualquiera que entrara al asentamiento, en Bucha, donde los soldados rusos cometieron la peor masacre de civiles en Ucrania. Quienes liberaron la ciudad se vieron obligados a usar cables para arrastrar los cadáveres fuera de las calles por temor a que Rusia hubiera llenado esos cuerpos de trampas explosivas con granadas. En Bucha, Ucrania logró cierto grado de venganza. Destruyó recientemente una base en Rusia donde estaban miembros de los carniceros de Bucha. Mira nuestro video para aprender más sobre este sangriento ataque de venganza ucraniano. Desde los primeros días de la guerra en Ucrania, Rusia ha puesto trampas explosivas en los cuerpos de sus propios soldados muertos. Como informó Business Insider en septiembre de 2023, Rusia ha llenado gran parte de Ucrania con minas terrestres, que básicamente son trampas explosivas. E incluso ha llegado a instalar explosivos y juguetes para niños con el fin de matar a cualquiera que los recoja. Por eso, lo que Lutzyk y su equipo hallan en los tanques rusos capturados no sorprende realmente. Este es el modus operandi de Rusia, pero las tropas ucranianas son demasiado inteligentes para caer en la trampa, por lo que estos intentos de evitar que los tanques rusos caigan en manos ucranianas suelen fracasar o ser mitigados. La unidad Da Vinci recibió en otoño de 2022 la oportunidad de formar un batallón dentro de la 67 Brigada. De ahí surgió una compañía de tanques con los vehículos capturados. A Lutzyk se le encomendó la tarea de preparar 2 tripulaciones de tanques, lo que implicaba entrenar a soldados que nunca antes habían usado tanques en cómo utilizar el blindaje ruso. Él y su tripulación capturaban. El batallón empezó a reclutar entre los soldados movilizados rusos. Tomé a uno de ellos como artillero. Hoy ya es comandante de tanque. Entrené a otro, un mecánico, de nuestros propios combatientes, aquellos que habían servido durante mucho tiempo con Da Vinci. La compañía en su conjunto se formó con esos voluntarios que ya habían estado luchando junto a Vovka bajo el mando de Da Vinci. Rusia podría haber esperado que Ucrania intentara capturar los tanques que había abandonado,
Sin embargo, la formación de unidades voluntarias de tanques enfocadas en usar estos tanques capturados debió haber sido algo totalmente inesperado. Rusia probablemente pensó que uno o dos de sus tanques acabarían en operaciones defensivas ucranianas. En cambio, terminó abandonando tantos que se estaban formando regimientos completos. Francamente, no debería sorprender que los voluntarios ucranianos se volvieran soldados de élite. La unidad Da Vinci es un ejemplo perfecto de un colectivo de soldados que, esencialmente, formaron su propia unidad, para especializarse en algo que ni siquiera el ejército de Ucrania esperaba que hicieran. Otros ejemplos provienen de la famosa Brigada Azov, que ahora está bajo una brigada de propósito especial dentro de la Guardia Nacional de Ucrania. El Regimiento Kraken de Ucrania es un grupo de voluntarios que ahora opera bajo la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. El regimiento improvisado de tanques de la unidad Da Vinci fue creado de manera muy similar. Expertos en tanques rusos entrenaron a otros para operarlos y manejar vehículos blindados. En poco tiempo, Ucrania formó una fuerza de combate con tanques y vehículos capturados para enfrentar a las fuerzas invasoras. Es una forma improvisada, pero muy innovadora de crear unidades militares. Permite que los soldados demuestren sus habilidades y luego formen unidades según ellas. El ciclo de usar blindados rusos para capturar más blindados rusos continuó. Sin embargo, siempre ha habido muchos desafíos. También era importante el deseo de Lutzyk de conducir los tanques y estar en el campo, no solo servir como comandante. En nuestro batallón, los tanques son el arma más poderosa, le dice Lutzyk a Katoka. Me sentía muy orgulloso de lo que logramos. Pero al llevar un tanque al campo, todo empieza a volar hacia él. La parte más difícil de nuestro trabajo es la espera antes de salir. Una vez que te mueves, eso es todo. Trabajas. Mis comandantes me regañaban regularmente, y todavía lo hacen, por sacar personalmente los tanques. Lutzyk también revela cómo Ucrania está usando los tanques que captura. Son más que solo máquinas que pueden usarse para remolcar otros vehículos abandonados a un lugar seguro. Ucrania suele usar los tanques rusos capturados como unidades de artillería improvisadas, especialmente cuando los capturan con un suministro completo de municiones. Radio Free Europe. Radio Liberty informó en diciembre de 2022 que las tripulaciones de tanques ucranianas usan los viejos T-64 rusos para bombardear posiciones rusas. Esos tanques se modifican para poder disparar los proyectiles que Ucrania desea usar antes de ocultarlos. Se usan drones para ubicar tropas rusas y dar coordenadas de ataque. Desde entonces, los tanques capturados por Ucrania solo debían apuntar y disparar. La versatilidad de este blindaje capturado permite que los tanques salgan de su escondite cuando es necesario. Por ejemplo, si la infantería ucraniana avanza, los tanques rusos capturados suelen apoyarlos con blindaje y potencia de fuego para destruir fortificaciones rusas. Esto es una combinación de innovación y tradición, demostrando que Ucrania dominó los tanques que reclamó de Rusia en menos de un año desde que comenzó la guerra en Ucrania. Lutzyk dice que siente una alegría especial al usar armas rusas para atacar a los soldados rusos. Cuando le preguntan qué tareas de combate realiza, dice que dependía de lo que les asignaran. Disparábamos desde posiciones cerradas como artillería. Nadie nos lo enseñó, lo aprendimos solos. También salíamos para fuego directo cuando la infantería estaba en una situación difícil. Atacábamos a la infantería enemiga con el primer disparo, usando bala rusa y pagándoles con la suya. Ese es el punto. Más que por utilidad, Ucrania usa tanques rusos capturados para agravar la herida. Rusia no solo está perdiendo estos tanques para que Ucrania los desfile como trofeos. Las mismas municiones que se suponía debían devastar las defensas de Ucrania, ahora se están usando contra la infantería y las fortificaciones de Rusia. Es humillante, es ingenioso y es una pesadilla absoluta para los soldados rusos. ¿Quién podría, por un instante, pensar que los tanques que se acercan a sus posiciones llegan para apoyarlos antes de que esos tanques empiecen a disparar? Casi lamentándose por el hecho, Lutzyk revela que la guerra ha cambiado. Aunque pide a su grupo blindado no quemar los tanques rusos encontrados. También reconoce que esto es mucho pedir para la infantería regular de Ucrania. Con el mayor uso de drones por parte de Ucrania, los tanques que antes capturaban ahora son incendiados al acercarse a las líneas ucranianas. Para 2024, capturar tanques ya no era una estrategia tan efectiva como antes. En abril, el Kiev Independiente reveló la razón, informando que una evaluación de la OTAN había mostrado que el 65% de los tanques que Rusia estaba perdiendo estaban siendo destruidos por drones. Por supuesto,
Rusia ha construido muchos drones propios, lo que significa que los soldados ucranianos que usan tanques rusos también deben tener cuidado. Como dice Lutzyk, la guerra ha cambiado, y lo ha hecho hasta el punto en que los tanques rusos capturados ya no son tan útiles como antes. Lutzyk afirma que su equipo ha sentido el peligro de los drones. Una vez estábamos disparando desde una posición cerrada y después 12 FPUs llegaron al tanque, le cuenta a Kotoka. Lo hallaron en una línea de árboles, pero el tanque se movió solo. Antes estuvo camuflado en una trinchera. No había tripulación. Los muchachos estaban en un refugio cercano. Para entonces, el enemigo ya usaba drones guiados por fibra óptica. De algún modo, el tanque y sus operadores remotos sobrevivieron. Sin embargo, el incidente fue un recordatorio de que la guerra realmente ha cambiado. Otro encuentro con un dron ruso dejó a Lutsk herido, ya que se vio obligado a correr de uno de sus vehículos para evitar un ataque inminente. El dron chocó contra el costado de la camioneta que él conducía, liberando metralla que hirió a Lutsk. La metralla me destrozó, pero mis huesos quedaron intactos. El fragmento más grande, de 5 centímetros, quedó cerca de mi hombro, dice él. Lutzyk sobrevivió. Este incidente demuestra que Rusia puede usar las tácticas de Ucrania en su contra, si no sus armas. Nada de esto significa que Ucrania ya no esté usando tanques rusos. Desde noviembre de 2024, según informa Kotoka, Lutzyk y su regimiento de tanques Da Vinci han estado operando en el frente de Pokrovsk. Se han convertido en una parte vital de la defensa de esa ciudad, especialmente durante las 110.000 soldados para capturar Pokrovsk. Rusia fracasó. Pero no detendrá sus intentos de tomar la ciudad, un centro logístico clave para Ucrania. Pero Rusia ha descubierto que sus propios tanques también están siendo usados en su contra ahí. A más de 3 años de capturar su primer tanque, Lutzyk sigue decidido a capturar más blindados rusos. Ojalá tuviéramos el T-90, el tanque ruso más moderno. Tuvimos la oportunidad de capturar uno en Kupiansk, pero no teníamos los medios para sacarlo, concluye Lutzyk. El T-80 es mi favorito por su silencio. Es ideal para asaltos como tanque de ruptura. Puede estar a 200 metros y no oirás su motor. Solo sentirás el suelo temblar. Aunque los T-80 capturados serían muy útiles, obtener un T-90 ruso sería el mayor logro para Lutsk. Putin calificó al T-90M como el mejor tanque del mundo, informó Defense Blog en febrero de 2024. Sea cierta o no esa afirmación, sería irónico que Ucrania capturara ese supuesto mejor tanque y lo usara para mostrarle a Rusia cómo se libra la guerra de tanques. Ahora bien, capturar tanques rusos está lejos de ser la única forma en que Ucrania ha estado usando el propio equipo de Rusia en su contra. El ejército cibernético del país le ha dado la vuelta a la situación a Rusia, usando las propias cámaras de seguridad de los rusos en su contra. Descubre más, incluyendo cómo Ucrania usó la inteligencia que obtuvo de estas cámaras para golpear fuertemente a los soldados rusos en nuestro video. Y si te gusta este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre las formas innovadoras en que Ucrania hace que Rusia pague por su invasión.